El día de hoy necesito que pongas mucha atención, como cada domingo. Pon tu celular en modo avión, que vamos a comenzar el vuelo a la palabra de Dios después del viaje que tuvimos a Colombia. Es una sensación rara porque normalmente vuelas y una vez que pasas tu país te quedas sin señal. Se acabó el WhatsApp, se acabó las redes sociales, se acabó todo. Y esa sensación de decir estoy incomunicado, ¿no? Mi familia no va a saber en dónde ando, si ya llegué, si no llegué. Pero es padre el poder desconectarnos por algún tiempo de ese tipo de la adicción que nos genera el teléfono. ¿Sabes? A veces suceden cosas en nuestra vida que nos gustaría evitar. ¿Y por qué las evitamos? Porque nos incomodan. También está ahí Adriana. ¿Ya habías venido alguna vez aquí con nosotros, Adriana? ¿Sí? Bueno, entonces por eso no te notaron, ¿verdad? Pero también den un aplauso y bienvenida, Adriana, también. No me acordaba si ya habías venido, pero un gusto tenerte aquí nuevamente. Bien. Hay situaciones que nos incomodan y no quisiéramos enfrentarlas. ¿Cuántos de ustedes han encontrado con alguna situación que dices, yo mejor quisiera hacerme a un lado? Y quisiéramos tener la posibilidad de poder huir. Quisiéramos que fuera así de fácil, simplemente evitar los problemas, pero tristemente un problema no resuelto nos va a perseguir. Una situación no resuelta en nuestra vida, una tentación no resuelta también, nos va a perseguir durante toda la vida. Mi esposa tiene una frase que la comparte siempre y dice, con Dios las pruebas se pasan con 10. Entonces, si no la pasas con 10, ¿esa prueba qué va a hacer? Se va a repetir y vas a enfrentarte nuevamente a esa situación o a ese problema. Y mientras no lo resolvamos, el pasado nos va a perseguir. ¿Y a cuánto les gusta que los persiga su pasado? Es sumamente incómodo. Y te quiero contar algunos relatos acerca de la vida del rey David. Iniciamos en el libro de 2 de Samuel, capítulo 11, versos 1 al 5. Vemos la vida del rey David durante su tiempo de pastor, su tiempo de músico, su tiempo de guerrero, yerno del rey y rey. Conocemos seguramente toda su historia. Ya siendo rey, fue un rey sumamente poderoso en la región. Dios bendijo muchas de sus campañas, pero llegó en un momento donde el rey David ya no era tan hábil usando las armas, y su mismo ejército le dijo, rey, quédate ya en la ciudad, mejor desde ahí envíanos ayuda, porque si algo te pasa a ti se puede apagar la lámpara de Israel. Palabras del mismo Joab, que era el general de su ejército. Y en este momento en el que el rey David ya no tiene tanto que hacer, el ejército está en campaña, están luchando para conquistar una ciudad. El rey David, desocupado, anda en la azotea de su casa, ¿no? Y dice, en la primavera, que era la época en que los reyes salían a campaña, David mandó a Joab con la guardia real y todo el ejército de Israel para que aniquilara a los amonitas y sitiara la ciudad de Rabá. Pero David se quedó en Jerusalén. Una tarde, al levantarse David de la cama, comenzó a pasearse por la azotea del palacio y desde allí vio una mujer que se estaba bañando. La mujer era sumamente hermosa.
Por lo que David mandó que averiguaran quién era y le informaron: se trata de Betsabé, que es hija de Elián y esposa de Urías el hitita. Entonces David ordenó que la llevaran a su presencia, y cuando Betsabé llegó, él se acostó con ella. Después de eso, ella volvió a su casa. Hacía poco que Betsabé se había purificado de su menstruación, así que quedó embarazada y se lo hizo saber a David. Muchos suelen poner a Betsabé como una víctima, pero estaba yo revisando algunos documentales al respecto y por lo que se menciona ahí, Betsabé también tuvo algo que ver en esta situación, ¿no? Lo que ella quería lograr o lo que ella quería alcanzar. ¿Quién se baña en su azotea? ¿Alguien de aquí se baña en su azotea? La azotea de su casa, ahí muy sepsi. A final de cuentas, no era normal lo que estaba pasando. También Betsabé tuvo algo que ver en esta situación. No estoy justificando al rey David, pero también algo tuvo que ver el corazón de Betsabé y saber lo que quería ella lograr. Perfectamente sabía que desde el palacio se alcanzaba a ver su casa, ¿no? Y bueno, dicen por ahí, piensa mal y acertarás, ¿no? Pero este suceso marca un antes y un después en la vida del rey David. Se comienza a desatar una ola de situaciones con él y su familia que son tremendas. Si usted continúa con la historia, se dará cuenta que al saber el rey David que la mujer está embarazada, manda llamar a su guerrero, uno de sus 30 valientes, de sus funcionarios más importantes del gobierno. Él sabía que era esposa de él, y aún así se acostó con ella, la embarazó. Entonces dice: lo voy a traer, lo mando a que duerme en su casa. Duerme con su esposa, quedó embarazada y nadie se dio cuenta, ¿no? Nació el bebé, es de él, y bueno, se borra el pecado. Pero todos sabemos que una mentira lleva a otra mentira, y esa mentira lleva a otra mentira. Entonces el Urías, guerrero, que era un hombre sumamente fiel, dice: ¿cómo voy a dormir a mi casa mientras el ejército de Israel está batallando allá? Y dice que durmió en el palacio. Al siguiente día David lo embriaga: vente a comer conmigo, mira, vamos a echarnos unas, aquí tú y yo comemos felices. Y lo manda a su casa. ¿Y qué cree que hizo Urías? Se quedó en el palacio y dijo: ¿cómo voy a ir a dormir con mi mujer? Entonces David, pues bueno, al ver la necedad de su hombre, pues no le quedó otra forma que mandarlo matar. Pero vamos a hacerlo así como encubiertamente. Mira, Joab, tú lo mandas hasta el frente de la batalla, se acercan mucho a la puerta de la ciudad y que los arqueros lo maten. Todo un plan maquiavélico del rey David. Como dicen, muerto el niño, o como dicen, ahogado el niño, a tapar el pozo, ¿eh? Entonces ya se muere Urías, Betsabé llora su muerte y David la toma como esposa. Pero en todo esto, a Dios no le pareció lo que estaba haciendo su rey favorito. Manda al profeta Natán. El profeta Natán le da una palabra y le dice: el niño que estás esperando va a morir. Segunda de Samuel 11:27. Después del luto, David mandó que se la llevaran al palacio y la tomó por esposa. Con el tiempo ella le dio un hijo. Sin embargo, lo que David había hecho desagradó al Señor. David abrió una puerta enorme en su familia, en el área sexual. Abrió una puerta enorme en su familia de traición, y abrió una puerta enorme en su familia de muerte.
si bien Dios lo perdona, hubo consecuencias de sus hechos. Murió el bebé que estaba en el vientre, pero la iniquidad sexual que él abrió fue desembocando en una serie de eventos catastróficos para su vida, su familia y su reinado. Y lo he comentado muchas veces, a mí me encanta ver cómo la Biblia nos muestra los personajes bíblicos como lo que son. Hubiera sido más fácil contar solamente las aventuras, padres, del rey David, las cosas que él logró, las cosas que él hizo, y no contarnos este tipo de sucesos, pero realmente aprendemos más de los errores. Dios nos enseña mucho con lo que no debemos de hacer. Y a partir de este momento comienzan situaciones en la vida del gran rey. En 2 de Samuel capítulo 13, versículo 11 al 14, dice: pero cuando se le acercó para darle de comer, él la agarró por la fuerza y le dijo: ven, hermanita, acuéstate conmigo. Amnón, el primogénito del rey, le empezó a gustar su media hermana. Y junto con un primo ahí medio perversón, idearon un plan donde se fingió enfermo y le dice a su papá: mándame a mi hermana para que me atienda. Y se pone en cama, ordena a la hermana que la atiendan, cierran la puerta y en ese momento la viola. Amnón, el primogénito del rey, viola a su hermana. Pero ella exclamó: no, hermano mío, no me humilles, que esto no se hace en Israel, no cometas esta infamia. ¿A dónde iría yo con mi vergüenza? ¿Qué sería de ti? Serías visto en Israel como un depravado. Yo te ruego que hables con el rey, con toda seguridad no se opondrá a que yo sea tu esposa. Pero Amnón no le hizo caso, sino que aprovechándose de su fuerza, se acostó con ella y la violó. Amnón era el primogénito, el segundo hijo era un tal Absalón. ¿Y de quién creen que era hermana esta muchacha? De Absalón. Y desde ese momento Absalón buscó la manera de poder asesinar a su hermano. Le dijo a su papá: voy a hacer una fiesta, vamos a esquilar las ovejas. El esquileo de ovejas se hacía una fiesta. Él tenía sus ovejas en Hebrón y dice: voy a invitar a todos mis hermanos. Pero él ya había propuesto en su corazón y le dijo a sus criados, esto viene en 2 de Samuel 2 de Samuel 13, 28, les dice: cuando Amnón empieza a ponerse alegre por el vino, ustedes lo matan. Tenemos entonces, David mata, se queda con una mujer que no era suya, su primogénito, viola a su hermana, y ahora el hermano mata al otro hermano. Y esta historia continúa. Absalón, molesto con su papá, primero lo destierra David a Absalón, se va al reino de donde venía su mamá, se va con sus abuelos maternos. El rey se acuerda de él, se siente triste, a final de cuentas no deja ser su hijo. Viene, no lo recibe todavía, pasan años en este proceso, pero Absalón comienza a conspirar contra su padre, comienza a desear su reino. Así como David deseó a la mujer que no era de él, su hijo comienza a desear su reino y comienza a conspirar contra él. Dice que se ponía en la entrada de la ciudad y decía: mi padre está muy ocupado, pero yo los puedo recibir, vengan conmigo, yo les daré consejo. Y de esa manera comenzó a ganarse el corazón del pueblo de Israel. Se va a Hebrón, se proclama rey, junta un gran ejército. El rey David con sus valientes decide huir de Jerusalén y Absalón toma el palacio y su primera acción pública es que le pongan una tienda de campaña
en la terraza del palacio y se mete con las 10 concubinas de su papá. David lo hizo en secreto, Absalón lo hizo en público. Imagínate la escena: Absalón teniendo relaciones sexuales con 10 mujeres a la vista de todo el pueblo. Y esto lo hacía para que la gente se diera cuenta que él aborrecía a su papá. Incluso en la ley era algo súper penadísimo que un hombre tomara a la mujer de su papá, porque estaba descubriendo la desnudez de su padre. Desnudar a la mujer de su padre era como desnudar a su padre mismo. Y Absalón lo hizo. Absalón, después de la sublevación que tuvo, David, que era un hombre de guerra, hecho y derecho, curtido, manda a uno de sus hombres más fieles a que confunda el consejo de Absalón. El ejército de los valientes de David termina por acabar con el ejército de Absalón. Absalón es asesinado. Tenemos ahora primogénito muerto, hermana violada, hijo rebelde, concubinas violadas, hijo muerto. El segundo primogénito del rey David, muerto. En Primera de Reyes 1, versículo 1 al 4, te voy a ir contando la historia. Para los que anotan lo pueden tener ahí. En los últimos años del rey David, dicen que ya estaba muy anciano y no tenía quien durmiera con él. Yo me pregunto, ¿y de todas las esposas que tuvo, no hubo alguna que decidiera estar con él en su vejez? No. Acabó solo. Y dicen que tuvieron que buscar una mujer, una muchachita del pueblo de Israel que fuera hermosa para que estuviera con él. Pero dicen que ya estaba tan acabado David que ni siquiera tuvo relaciones sexuales con ella. El único trabajo de esta concubina que buscaron era que durmiera con él y que lo abrigara y que lo mantuviera calientito, que le abrazara al viejito. ¿Por qué esta persona es importante? Porque viene después en otro hecho. Esta pequeña mujer llamada, era sunamita de Sunem, llamada Abisag, se la llevaron al rey. Y dice que la muchacha era realmente muy hermosa y se dedicó a cuidar y servir al rey, aunque el rey nunca tuvo relaciones sexuales con ella. Cuando ya ven al rey muy enfermito y muy viejito, el tercer primogénito dice: bueno, ya no está Abdón, ya no está Absalón, pues el que sigue soy yo, Adonías. Adonías, cuya madre fue Hagit, ambicionaba ser rey. Esto en Primera de Reyes 1, 5 al 7. Y por lo tanto se levantó en armas. Consiguió carros de combate, caballos y 50 guardias de escolta. Adonías era más joven que Absalón y muy bien parecido, como David su padre. Como David su padre nunca lo había contrariado ni le había pedido cuentas de lo que hacía, Adonías se confabuló con Joab, hijo de Sarvia, y con el sacerdote Abiatar, y estos le dieron su apoyo. David tenía un problema con sus hijos, un problema que nunca resolvió durante todo su reinado. Fue un excelente rey, fue un excelente guerrero, pero un mal padre. Dice, nunca se opuso a nada que sus hijos quisieran hacer.
Así es de que, hijos, si algún día tu mamá o tu papá se oponen a lo que hacen, son buenos padres y te están privando de problemas que van a venir más a futuro. Preocúpate si te dejan hacer lo que quieres, ¿no? Este hijo decide querer tomar el reino, pero no era voluntad de su padre ni voluntad de Dios que él fuera el rey. El reinado estaba decretado para un tal Salomón, hijo de Betsabé también. Entonces Adonías se levanta, se proclama rey y le mandan avisar a David: David, ¿qué crees? Tu hijo Adonías, Joab, tu general, y Abiatar, tu sacerdote, te están traicionando. ¿Encontramos la traición nuevamente? Entonces David se levanta, habla con Sadoc, habla con Natán, dicen: tomen a Salomón, tomen mi mula y únjanlo como rey. Se arma la algarabía, se escuchan las trompetas en la ciudad. Adonías, que estaba a las afueras proclamándose rey, escucha el alboroto y le vienen a decir: ¿qué crees? Están ungiendo a tu hermano. Los hermanos estaban peleándose por la herencia cuando todavía su papá no moría. Estaban queriendo tomar el reinado aun cuando su papá no moría, no estaba respetando su palabra. Sus principales oficiales lo estaban traicionando. Dice que en ese momento Adonías corre y se agarra de los cuernos del altar, del templo, como forma de buscar que no lo matara Salomón. Y dice Salomón: no se preocupen, si él es hombre de bien, lo va a probar. Y aquí es donde aparece la famosa tsunamita, Abisac. Primera de Reyes 2, 17 al 23. Por favor, Adonías habla con Betsabé, mamá de Salomón, y le dice: por favor, pídale usted al rey Salomón que me dé como esposa a Abisac, la tsunamita. A usted no se lo negará. Muy bien, contestó Betsabé, le hablaré al rey en tu favor. Betsabé fue a ver al rey Salomón para interceder en favor de Adonías. El rey se puso de pie para recibirla y se inclinó ante ella. Luego se sentó en su trono y mandó que pusieran otro trono para su madre, y ella se sentó a la derecha del rey. Quiero pedirte un pequeño favor, dijo ella. Te ruego que no me lo niegues. Dime de qué se trata, madre mía, contesta Salomón. A ti no puedo negarte nada. Ella continuó: concédele a tu hermano Adonías casarse con Abisac la tsunamita. Pero ¿cómo puedes pedirme semejante cosa?, respondió el rey a su madre. Es mi hermano mayor y cuenta con el apoyo del sacerdote Abiatar y de Joab, hijo de Sarvia. ¿Realmente me estás pidiendo que ceda el trono? Dicho esto, el rey juró por el Señor que Dios me castigue sin piedad si no hago que Adonías pague con su vida por esta petición. El hijo deseando la mujer de su padre, convenciendo a la madrastra de que lo ayude a hacer su traición. Y Salomón, ahora rey de Israel, David ya había muerto, asesina a su hermano. Los tres primogénitos del rey David muertos a espada. Mujeres deseadas, mujeres violadas, traición, sublevación. A veces somos tan ingenuos que creemos que nuestras decisiones no tienen un alcance o una injerencia en nuestra vida futura. Hay puertas que nosotros abrimos, e incluso puertas que abrieron nuestros ancestros, que nosotros tenemos que enfrentar. Y vamos a decidir cuando enfrentemos esa situación si cerramos la puerta o la dejamos abierta. En el libro de Éxodo capítulo 20 versículos 5 y 6 dice: no te inclines delante de ellos ni los adores. Yo, el Señor tu Dios, soy un Dios celoso. Cuando los padres son malvados
y me odian, yo castigo a sus hijos hasta la tercera y cuarta generación. Por el contrario, cuando me aman y cumplen mis mandamientos, les muestro mi amor por 1000 generaciones. Nosotros como papás, como autoridad, decidimos qué puertas abrimos para nuestros hijos, para nuestras generaciones. Creemos muchas veces que el pecado termina en nosotros, pero no nos damos cuenta que dejamos puertas abiertas y que nuestros hijos van a tener que enfrentar esas situaciones. Solemos llamar a esto maldiciones generacionales. Y solemos creer que la forma en la que se rompen es orando y diciendo: ay, Señor, te pido que esto que pasó no suceda. Una espantosa X, dijera Isabelo. ¿No les tocó ver En Familia con Chabelo? Se quedaron muy serios, ¿ok? ¿Cuál es la forma en la que vamos a vencer las maldiciones generacionales? Cuando enfrentamos. Y pídele a Dios que le dé fortaleza a tus hijos, que les dé sabiduría a tus hijos, cuando tenga que llegar el momento en el que enfrenten las puertas que tú estás abriendo. A veces no somos conscientes que de nuestros errores abriremos puertas y entendemos que hay una batalla, te guste o no te gusta, hay una batalla que está sucediendo, porque nuestra lucha no es contra carne ni sangre, sino contra principados, potestades, gobernadores y huestes de maldad. Una vez que estés consciente de esto, te la pensarías 2 veces para abrir puertas de pecado y de iniquidad en tu familia. Porque nosotros sabemos, no estamos tontos. La mayoría de nosotros tenemos mucho tiempo en el evangelio y sabemos lo que está bien y sabemos lo que está mal. Pero siempre estamos buscando justificarnos en cosas que sabemos que son incorrectas, que no debemos de hacer. Y en ese proceso estamos abriendo maldiciones que nuestros hijos van a tener que enfrentar también. Pero somos cabezones. La gente afuera no las conoce, nosotros sí las sabemos, y aún sabiéndolas, las abrimos. Yo siempre insisto que es importante que tú conozcas la historia de tu familia. Dice que el que no conoce su historia está condenado a repetirla. Mi suegra nos ha platicado que cuando Mariel y Hetze tenían alrededor de 14 años, ella se sentó y habló con ellas y les dijo: mija, por parte de tu papá hay una maldición muy fuerte. Todas sus hermanas o salieron embarazadas o se fueron con el novio. De ustedes va a depender cuando esa tentación venga, porque va a venir, si ustedes deciden cerrar la puerta o continuar con esa maldición para sus generaciones. Porque hay principados, potestades, gobernadores y huestes de maldad que toman potestad de eso. Bendito Dios. No siguieron ese camino, ¿eh? Alabado sea el Señor. Pero muchas veces nos callamos cosas que nosotros sabemos que fueron incorrectas y no hablamos con nuestros hijos cuando viene la edad y decir: mi hijo, a tu edad yo hice esto, a tu edad yo fui cabezón, a tu edad tomé malas decisiones. Sin saber que de esa manera vamos a prevenir y vamos a dotar de herramientas a nuestros hijos para que enfrenten cuando esa tentación, esa maldición que nosotros irresponsablemente abrimos, se presente. Una maldición que yo estoy consciente que viene de mi familia y le he platicado es la del adulterio por parte de mi papá. Mi abuelo tenía 2 esposas al mismo tiempo y esas eran las que se conocían, ¿no?
Hay que ver si tendrá por allá otras, sabe Dios, pero al mismo tiempo 2 familias, porque él era bien macho. Y ahí había hombre y no se lo acaban. Las mantenía todas y a todos los chamacos. 7 y 7 por cada lado, 7 y 6, no me acuerdo. Así era bien macho él. Una maldición sota. Yo tengo que estar bien consciente. Vine después con mis tíos. Una maldición sota. Yo tengo que estar bien consciente que cuando la tentación se presente, yo digo, acuérdate. Porque es una puerta que mis ancestros abrieron. Y es un espiritillo que va a andar rondando la vida de tus hijos. Dice que en lo que avanzamos en la palabra, vete pensando en tus propias iniquidades. Las que abriste tú y las que abrieron antes de ti y las cosechaste también tú. ¿Conoces la iniquidad de tu familia? ¿Te has puesto a pensar en patrones que se repiten en tu familia? Normalmente en una familia donde hay abusos sexuales, uno es abusado, ese que abusa de otro y se vuelve una cadenita. Donde hubo un borracho, se va generando una cadenita. Y tú dices, esa familia son borrachos, ¿por qué será? Porque hay, ¿qué les dije? Principados, potestades, gobernadores y huestes. Ponle el título que tú quieras ponerle: adulterio, fornicación, drogadicción, violencia, abusos. Al igual que en los libros de historia, nos gustaría contar solo nuestros actos heroicos, pero nuestros errores, el contar a nuestros hijos nuestros errores, les puede salvar la vida. Deberíamos tener el valor de abrir nuestro corazón en su debido tiempo también a nuestros hijos acerca de los errores que hemos cometido, para poder romper con esa maldición que a lo mejor ha estado imperando en nuestra familia por generaciones. Si el rey David, siendo el hombre conforme al corazón de Dios, vivió las consecuencias de su pecado, las consecuencias de las puertas que abrió, que nos hace pensar a nosotros, simples mortales, que no nos pasará. Como veíamos, las consecuencias del rey fueron catastróficas. Si bien Dios mantuvo sus promesas para con la familia del rey, lo que se desató en su familia fue tremendo. El rey David nunca enseñó a sus hijos las cosas que no deberían de hacer. Y lo dice la palabra, no lo digo yo. Jamás se opuso, y lo dice también con Absalón, jamás se opuso el rey, jamás les puso resistencia y les dijo no. Y las consecuencias, lo que cosechó, fue todas las circunstancias que tuvo que vivir en su familia. Muchas veces no comprendemos el impacto que tienen nuestras decisiones y las consecuencias de nuestros pecados. Pero es que Dios nos perdona, perdonado está, hermano. Pero una cosa es el perdón y otra cosa son las consecuencias. No confunda gordura con hinchazón. Dios lo perdona, pero las consecuencias ahí están. Tómese una coca todos los días y pídale perdón todos los días. Señor, perdóname porque no me pude resistir, me tomé una coca.
Pero eso no quita que muy probablemente usted vaya a sufrir hipertensión o diabetes en alguna etapa de su vida. Dios lo perdonó, Dios lo perdonó. Pero vivió las consecuencias de sus actos, las consecuencias de sus pecados, de atentar contra su cuerpo. Y te pongo este ejemplo práctico, ¿no? ¿Y cómo podemos hacer para detener esto? Usted puede decir, híjole, yo ya metí la pata un montón de veces y he abierto puertas que no quería abrir. Lo primero es estar consciente de nuestros pecados y pedir perdón por las cosas como son delante de Dios. Y estar dispuesto a cambiar. Señor, hasta este momento estoy haciendo algo que no es correcto. Perdóname y permíteme cambiar. A lo mejor vas a volver a caer, ir nuevamente delante de Dios y decirle, Señor, perdóname, reconozco mi error y ayúdame a cambiar. Segundo, estar consciente que la forma de romper con la iniquidad o la maldición es preparar a nuestros hijos para enfrentarla. Porque no es que quieras o no quieras, se va a presentar la posibilidad, la oportunidad. Y eso obviamente implica que podamos abrir nuestro corazón y decirles, aguas. El rey David jamás enseñó a sus hijos a decir, eso no lo puedes hacer. Imagínate, el hombre más poderoso de su país, el hombre más poderoso de la zona, ¿a qué tenían acceso a sus hijos? A lo que quisieran. Y tristemente, esto no acabó con Adonías. La incontinencia de David por las mujeres cosechó en algo nunca antes visto. Decía Julio el martes, ese sí fue el verdadero mil amores. Salomón, 700 esposas y 300 concubinas. Ese sí tuvo 1000 amores. A tal grado que su adicción por las mujeres pervirtió su corazón y de ser el hombre más sabio acabó amargado y triste y sobre todo alejado de Dios, ofreciendo sacrificios, asesinando a sus propios hijos, ofreciéndolos en sacrificios a otros dioses. Si al rey David le pasó eso, imagínese usted y a mí, simples mortales. Hay que saber formar y educar a nuestros hijos. La bendición delante de Dios era para el primogénito. Y no solamente perdió uno, sino 3. Y aún el corazón del hijo que eligió Dios para construir su templo terminó pervertido y alejado de él. Imagínate, ocupaba 3 años para recorrer a todas las esposas, ¿no? Mantener 1000 familias. No sé cuántos hijos habrá tenido Salomón. Es absurdo, ¿no? A lo mejor hubo mujeres con las que se acostó una vez y nunca más volvió ni se acordaba de ellas, ¿no? O sea, ¿cómo se llama? ¿Quién sabe? Su papá tuvo 5 o 6 esposas, no sé cuántas concubinas, y él lo sobrepasó. Fue mejor que su padre. Creemos erróneamente que nuestras equivocaciones quedan para nosotros, pero no es así. Hay que estar conscientes de que estamos en medio de una lucha y peleamos por nuestras generaciones. No está mal abrir tu corazón a tus hijos,
a su debido tiempo. También tenemos que estar muy atentos a las situaciones que vivimos. Por ejemplo, si fuiste abusado sexualmente, podrás identificar a una persona que está siendo abusada o que está en proceso de ser abusado. Recuerdo cuando nos congregábamos con el pastor Pablo ahí en la San Juan. Recuerdo que él nos dijo una vez: necesito que se pongan gente desde la entrada. O sea, todos los servicios había gente que estaba vigilando. Porque dice, en esta casa es muy fácil que violen a un niño. Y siempre nos tenía bien atentos, ojos abiertos. Si tú abusaste sexualmente de alguien, sabes cómo se pueden dar las cosas. No te digo que lo sigas haciendo, pero si algún día pasó, Dios restauró tu vida, entonces sabes cómo se pueden dar las cosas. Tienes que estar bien atento. Si te hicieron bullying y tienes un daño psicológico, probablemente tus hijos enfrenten esa situación por ser diferente. Y sobre todo, recuerda que nuestra lucha no es contra carne ni sangre, sino contra principados, potestades, gobernadores de las tinieblas, huestes de maldad. Y en medio de toda esta lucha que se está viviendo, tenemos que estar conscientes, hoy más que nunca, de las puertas que se están abriendo y las puertas que tenemos que cerrar para nuestras generaciones. A lo mejor ya las viviste con tus hijos. Preocúpate por tus nietos. Tú dices, ay pastor, me llegó muy tarde esta palabra. Ya mis hijos repitieron mis errores. Por eso es importante que usted conozca a su pareja. Cuando usted va a entablar una relación de matrimonio o de noviazgo con alguien, conózcalo. Leíamos ahí en un libro que estamos trabajando con los tórtolos que se van a casar, que dice, no te cases con alguien si no conoces su verano y su invierno. ¿Qué quiere decir? Un año al menos en el que conozcas a la persona realmente como es. Cierre las piernas, mujer. Dice Pablo, ¿verdad? Ese es el arma más poderosa que tienen las mujeres con los varones. ¿Cuál es la iniquidad de tu familia? Y no te lo estoy diciendo para que te sientas mal. Te estoy diciendo para que estés preparado para la batalla, para que te levantes y dices, Señor, es que no sé qué orar, que lo anotes ahí, que digas, Señor, ahí en tu cuarto de oración voy a estar orando todos los días, porque yo sé que mis hijos tarde o temprano van a enfrentar esa situación y yo no quiero que caigan como yo lo hice, y me voy a levantar por eso. Si yo fui abusado, abusada, voy a orar para que mis hijos no les pase, pero voy a estar atentos de ellos. No los voy a dejar solos con nadie.
Si yo caí en fornicación, voy a estar atento y voy a decirles: hijo, por favor, valora tu cuerpo. Yo les decía, estaba en una clase en mi trabajo y estaban dando acerca de los métodos anticonceptivos, y me paré y les dije: chicos, pueden usar el método que quieran, pero nadie va a cuidarte como te puedes cuidar tú mismo. Porque a la hora de la calentura a nadie le importa si la persona está enferma de la enfermedad que tú quieras. Lo que menos le importa es cuidarte a ti. Nuestra juventud vive en esa etapa. Al que te vende la droga, lo que menos le importa es tu vida, que acabes loco, que acabes en la calle. Lo que menos le importa es eso, que vas a destruir tu familia, que vas a dañar a tus hijos. No le importa. A esa persona lo único que le importa es el dinero y lo que te va a vender y lo que te va a enviciar. Aunque te lo regale la primera vez, después te vas a convertir en su esclavo. A nadie le vas a importar más que a ti mismo, y a nadie le va a importar más tu familia que a ti mismo. Así es de que, iglesia, levántate y lucha y guerrea por tus generaciones. Levántate y abre tu boca, siéntate con tus hijas y dile: mija, yo cometí un error y mi error fue este. No lo hagas. A mí me hizo mucho daño. Atrévete a abrir tu corazón. Tú crees que tus hijos te van a menospreciar, pero no es así. Te van a valorar más porque vas a mostrar auténticamente quién eres. No esperes a que sea demasiado tarde. Créeme, no te gustaría que lo que tú hiciste, y a lo mejor ya dañó a tus hijos, termine por afectar también a tus nietos. Sé sabio, Betel. Sé sabio, Betel. Y sobre todo, si en estos momentos sigues en un proceso de pecado, arrepiéntete y cambia. Si ya no es por amor a ti, por amor a tus hijos, por amor a tus nietos, por amor a tus bisnietos, hasta la tercera y cuarta generación. Hijo, nieto, bisnieto, tataranieto. Hay iniquidades de tus tatarabuelos, pecados de tus tatarabuelos que te están acechando a ti. No lo digo yo, lo dice la Biblia. Ok, para que te diga el pastor, hermano. Lo dice la Biblia. A los perversos hasta la cuarta generación. Abusado. Te vuelvo a hacer la pregunta: ¿cuál es la iniquidad de tu familia? ¿Ya la identificaste? ¿Cuáles son los pecados que tú abriste? Ponte de pie, por favor.